Ya, buenas tardes, ingenieras. Somos del grupo 1, vamos a hablar sobre la importancia del conocimiento de la comunicación. Mi tema, voy a hablar sobre la comunicación. Mi nombre es Denis Ramos y voy a hablar sobre lo que es la comunicación y la comunicación científica. Se le llama comunicación a la transmisión o poner en común conocimientos entre dos personas que tengan el mismo habla. Entre esta comunicación se divide en códigos, y los códigos son lingüísticos, que es el habla, escrito, y los no lingüísticos, que son visuales, auditivos y con gestos. Ya, de aquí viene también lo que es la comunicación científica, que es la unión de la comunicación y lo que es la ciencia. Y entre uniendo esos dos conceptos se viene lo que es la transmisión de ideas, pensamientos, de expresiones explicadas a través del conocimiento, investigación y descubrimiento. Ya, como un ejemplo aquí podemos ver que está la clonación, que es un archivo científico, ya que explica y tiene sus conclusiones y eso. Y también voy a hablar sobre qué es la comunicación oral y escrita. Ya, la comunicación oral, como todos sabemos, es cuando una o varias personas se expresan mediante el habla. Entre estas características tenemos que el oído es el más importante en esta comunicación, que también a la hora de esta comunicación se puede usar lo que es elementos paraverbales, como son ayudas, imágenes, y también las conclusiones de aquí son más rápidas. También vamos a hablar sobre lo que es la comunicación escrita, que es lo que sabemos que puede ser las redes sociales, periódicos, en la cual nosotros vamos a usar lo que es la visión, que es el sentido más principal en esta comunicación. La retroalimentación no es inmediata, porque el tiempo se lo aprovecha en la corrección de la misma. Y el mensaje producido verificable, quiere decir que tiene claros y lógicos para el que está leyendo. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Antonella Álvarez y yo voy a hablar sobre los elementos de la comunicación oral y escrita. Dentro de los elementos de la comunicación oral y escrita encontramos 8, y estos 8 cumplen un ciclo y se complementan entre sí. Primero tenemos el emisor, que es quien transmite el mensaje. El mensaje es lo que el emisor le quiere decir al receptor. El receptor es quien recibe el mensaje. Para que este mensaje llegue al receptor intervienen varios factores. Uno de ellos es el canal, que es el medio por el cual se transmite el mensaje. Puede ser oral, escrito, etc. También nos encontramos con el código, que tiene que ser el mismo para que se pueda entender. Por eso está señalado así del emisor y el receptor, porque el emisor es quien codifica el mensaje, es decir, quien lo envía, y el receptor quien lo entiende, quien lo decodifica. El código puede ser en lenguaje español, código de señas, etc. También se da ruidos o interferencias, que son los que pueden intervenir para que el mensaje no llegue correctamente al receptor. Y otro factor es el contexto, que es donde se desarrolla todo el acto de la comunicación. Puede ser un lugar o un sitio en internet. Un ejemplo usando los elementos de la comunicación puede ser que Juan es el emisor que le va a decir a Carlos que la otra semana van a tener un examen. El contexto es el aula de clases. El ruido que hay aquí puede ser la bulla que hacen los compañeros y que no permiten que Juan le exprese a Carlos claramente lo que le quiere decir. Y el código es en lenguaje español y el canal es oral, porque le está diciendo de frente el mensaje que le quiere transmitir. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Carla Calderón. Bueno, yo voy a hablar sobre la relación de la comunicación, lengua y el lenguaje. Bueno, primero vamos a ver qué es la lengua. La lengua es un sistema de signos organizados que forman el código de comunicación en los hablantes de una comunidad. O sea, es lo que como nosotros hablamos de por sí desde que nacemos, nuestra física y mentalmente vamos desarrollando nuestra lengua. Ya, ahora el lenguaje es la capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, expresar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, etc. Ya, ahora voy a dar un ejemplo sobre la lengua.
La lengua son los idiomas, puede ser el español, el inglés, chino, portugués, francés, etc. Todos los idiomas. Y el lenguaje de señas, utilizamos como mímicas, ya el lenguaje verbal que utilizamos a diario hablando, el lenguaje escrito, el lenguaje corporal y el lenguaje de programación que utilizamos las computadoras. Ya aquí hay un ejemplo que se ve que dice, en este caso se trata de una niña que puede expresar lo que siente gracias a lo que tiene la facultad de decir lo que desea. A esto se le llama lenguaje. La lengua. En este caso se ve que los niños no se entienden porque, los dos hablan distintos idiomas. Este también es llamado como lengua. Para que exista comunicación es necesario que haya un emisor y un receptor que utilice el mismo cuerpo. Gracias. Ya. Saludos cordiales, yo me llamo Emilio Soler y voy a presentar lo que son las funciones del lenguaje. Existen 6 tipos de funciones del lenguaje, las cuales son la emotiva o expresiva, la representativa o referencial, la conativa o apelativa, la poética o estética, la fática o de contacto y la metalingüística. La denotativa o referencial transmite una información objetiva, es decir que no tiene la necesidad de provocar una reacción del receptor. El oyente solo escucha lo que desea y lo que le parece necesario, por lo que el resto lo descarta. Como ejemplo de la función denotativa, pues, tenemos textos expositivos, informes, actas, documentos, oficios y noticias. Ya. La función expresiva o emotiva se utiliza cuando el emisor quiere transmitir sentimientos. Esta función del lenguaje es la más utilizada en la comunicación, ya que cada día las personas demuestran sus sentimientos y sus expresiones. Como por ejemplo, dentro de este campo se pueden citar textos poéticos, exclamaciones, saludos de bienvenida, discursos, oratoria, cartas, frases motivadoras, entre otros. La función conativa o apelativa. Su propósito es influir en el receptor para que él reaccione ante el mensaje recibido, tanto así que es capaz de obligar a una persona a que deje de hacer algo o que empiece a hacer algo. Para lograr su objetivo, el emisor tiene sus propias estrategias de acuerdo a sus conveniencias. Entre otros encontramos los reglamentos, las recetas, las órdenes, las peticiones, las leyes, los manuales. Un ejemplo de esto puede ser la publicidad que imparte Coca-Cola, que dice: disfruta tu comida con Coca-Cola y serás feliz. La función fática o de contacto se lleva a cabo mediante instrucciones físicas y lingüísticas y emotivas que implican la conexión, el contacto y la transmisión de la exposición de variables y la estimulación de sentimientos. Algunos mensajes sirven para establecer la comunicación, para que el receptor la prolongue o para que la interrumpa. Uno de estos ejemplos es, aquí como podemos ver, ejemplos de cotilleos: te sientes mal, hoy lo pasé genial, en la piscina, ¿sabes? Función poética o estética. Esta función llama la atención en la manera elegante y poética de utilizar las palabras o del uso del lenguaje. Su propósito es impresionar al lector y conmoverlo de tal forma que el receptor entiende el mensaje y se centra más en su forma y no en su contenido. Esta función se utiliza principalmente en poemas, novelas, obras de teatro, canciones y refranes. Y la metalingüística se manifiesta cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua u otra, cualquiera, es decir, para corregir el mal uso del lenguaje. El propósito de esta función es centrarse en el código lingüístico del que se habla. Por ejemplo, no se puede decir hubieron estudiantes rezagados, lo correcto sería decir hubo muchos estudiantes rezagados. Gracias. Ahora les voy a hablar sobre las técnicas para hablar en público. Dentro de esto encontramos 7 tips o 7 recomendaciones para poder hacerlo de una buena manera. La primera es expresarse con sencillez, es decir, no hablemos con palabras tal vez sofisticadas o algo que los demás no nos puedan entender. Otra de estas es organizar. Si tenemos varios temas para hablar, tenemos que ponerlos en orden para poder llevar una buena exposición. Otra de estas es ser breve, es decir, resumir lo más importante y expresarlo frente a nuestro público. La siguiente es ser sincero, es decir la verdad de lo que estamos hablando.
Adueñarse de la situación quiere decir que nosotros tenemos que sentir el contexto donde estamos hablando, donde estamos dirigiéndonos como propio para poder expresarnos con confianza. La otra es no leer hablar, es decir, que si ya conocemos de lo que vamos a hablar, tenemos que expresar lo que sabemos. Y la próxima, relajarse, es decir, no sentirse tenso ni nada, sino que, como dije anteriormente, adueñarse de la situación para entrar en confianza y en un ambiente de... y bueno, estas recomendaciones son buenas para poder exponer frente a un público, sea cual sea este. Y bueno, gracias. Gracias. Gracias.